P minúscula. Bueno, voy a poner esto más grande. Para... Si no alcanzan a ver en Zoom, me dicen y le meto... Pues... ¿O hago más grande la letra o le meto ahí más zoom a la cámara? Entonces tenían algo así. Y tenían P punto obtener grupo unitario. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, teníamos esta parte. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Teníamos esta parte. La duda era ¿qué grupo etario mandaba a llamar? ¿Cuál obtener grupo etario? Este método estaba en 2 clases. ¿En qué clases estaba? En persona y en alumno. Aquí en persona, precisamente lo que hacía era ir comparando, ¿no? Comparar. Vamos a poner una línea de código. Díganme una línea de código de la de persona. ¿Y qué? ¿O sí qué? ¿Edad? ¿Si edad? Era mayor a 5. Mayor que 5. Ajá. Y menor creo que era 14. Ah. Ok. Menor que 14. ¿Qué esto qué era? Niñez. Ok. Así estaba el código, ¿no? Algo así. ¿Están de acuerdo? ¿Y este código de aquí qué decía? Que si la edad era menor que 14. No. Comparaba contra la cadena, ¿no? Sí. Si era niñez. Sí, es igual a niñez. No recuerdo qué decía el método. Si es igual a niñez, entonces mostrar verifica la edad. Ok. Tenían algo así. Habíamos hecho esto y habíamos hecho esta parte. Entonces, la pregunta que yo les hice es, ¿a qué obtener grupo etario iba a mandar a llamar? ¿Al de persona o al de alumno? ¿A cuál me dijeron ustedes? Al de alumno. Ok. Y al principio no sabían decidirlo. Lo que les dije era que el compilador tampoco. ¿Cómo se llamaba cuando decidía a cuál de las 2 instrucciones tenía que mandar a llamar? Tienen que entender eso, es una de las bases del polimorfismo. Sin esa idea, pues no van a entender muy bien por qué funciona. Es por parte de una ligadura. Hay 2 ligaduras. ¿Qué tipo de ligaduras hay? ¿Y en la directa? ¿No? ¿Ligadura qué? En Zoom también les puede ayudar. ¿Qué tipos de ligaduras tenían? ¿No? Uno es para tiempo de compilación y otra para tiempo de ejecución. Okay, ahí ya si les hubiera dicho en el examen, describe los 2 tipos de ligaduras, ya hubieran reprobado. Dinámica y estática, ¿no? Exacto, ligadura dinámica y ligadura estática. ¿Cuál es la de tiempo de compilación y cuál es la de tiempo de ejecución? La de compilación es dinámica, ¿no? Estática. La de ejecución es la dinámica. Ok, ¿qué es una ligadura? Para que me terminen de entender. Una ligadura
es cuando tú mandas a llamar un método y lo ligas, por eso es ligadura, lo ligas con el código correspondiente. Aquí estás creando el mensaje o estás mandando a llamar un método y lo tienes que ligar con las instrucciones que quieres ejecutar. Por eso se llama ligadura. Lo ligas con la parte del código que quieres que se ejecute. ¿Con quién lo quieren ligar en este caso? ¿Con este o con este? Con este, ¿no? Quieren ligar esta llamada al método con estas instrucciones. Ok, el compilador al principio no entiende de eso. Dice, oye, a ver, espérame. Tu P, ¿de qué tipo es? Persona. Entonces el compilador lo primero que haría sería ligar ¿con quién? ¿Con quién? Con este. Pero se da cuenta de este problema. Dice, oye, pero ¿qué onda? No lo puedo ligar tan sencillo. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que tu objeto es de tipo alumno y obviamente en alumno tienes otro método que se llama igual. Entonces, ahí dice, ¿sabes qué? No puedo hacer una ligadura estática. ¿Por qué? Porque puedo hacer a cualquiera de los dos. Me voy a esperar hasta el tiempo de ejecución para poder saber cuál de los dos códigos tengo que ejecutar. Entonces se va a esperar, no va a ser una ligadura en tiempo de compilación, se va a esperar hasta que ejecutes, hasta que se va a ejecutar la operación y entonces sí dice, a ver, voy a analizar con calma. A pesar de que P es de tipo persona, pero tu objeto es de tipo alumno. A ver, entonces voy a ir a ver tus métodos. Ah, ¿sabes qué? Que están en los dos. Entonces, ¿por cuál me decido? Esto estaría fácil si no hubieran sobrescrito en el método alumno. Como en profesor no sobrescribieron. Ayer era bien fácil, ¿a quién iba a mandar a llamar en el de profesor? A esta, ¿no? No le quedaba de otro. Pero aquí como tenías una sobrescritura, dice, oye, ¿pero a cuál? Entonces, en el tiempo de ejecución dice, a ver, eres persona, pero tu objeto es alumno. Tu referencia es persona, tu objeto es alumno y los dos métodos viven en las dos clases. ¿Cuál voy a ejecutar? Ah, pues el del tipo de objeto. Me voy por alumno. Y entonces hace la ligadura, se va para acá. Dice, voy a ligarme a las instrucciones de el método del alumno. Esa es una ligadura tardía o una ligadura dinámica. Hola. ¿Dónde habría un ejemplo ¿Qué cojones me estás contando? de ligadura estática? Si tú tienes igual tu objeto persona y tienes un método que es privado, private y lo que sea, método. Si tienes este método privado en persona, lo puedes heredar, un método privado, no un atributo, un método. Lo pueden ver las otras clases, aunque sean hijas, lo pueden ver el método, no el atributo. El atributo quedamos que sí, pero el método, un método privado, ¿lo podría ver una clase hija? No, el método no, el atributo sí. Al ser privado, luego se va a ver en tiempo de compilación, dice es privado, no lo va a poder heredar, no lo va a poder ver la clase hija. Entonces sí, me aviento una ligadura de tipo ¿qué? Estática, porque no le queda de otra. Dice no lo va a poder heredar. Es privado, no lo va a poder heredar, no lo va a poder ver la clase hija y por lo tanto no lo va a poder sobreescribir. No le queda otro que siempre va a estar en la clase padre. Entonces aquí me aviento una ligadura estática. En este de acá no, porque están sobreescribiendo el método. Al estar sobreescribiendo hay dos versiones en distintas clases. Entonces tiene que esperar hasta ver qué tipo de objeto tienes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No dudas? De eso les tiene que quedar muy, muy claro. De hecho, es una de las, digamos, la base del polimorfismo. ¿Por qué puedo hacer dos cosas al mismo tiempo?
Pues obviamente por las ligaduras. Se espera hasta fijarse qué tipo de objeto quieres utilizar. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Te veo con cara de duda. Por acá atrás. Ok, bueno. Ya me preguntan, chicos, pues ¿cómo le hago? ¿En Zoom dudan? ¿Ah? La ligadura solo aplica a los elementos de una clase. Sí, tanto a los atributos como a los métodos, también a los atributos. Pero el atributo es más sencillo, el atributo es estático. La ligadura del atributo es asociar el valor que le des con el nombre. Esa es la ligadura, esa está más fácil. Pues, igual nada más aplica la estática para privados, para ese tipo de encapsulamiento, o también puede ser para... Aplica para privados y para estáticos. ¿Ok? También en la sobreescritura se dice que hay ligadura estática. Más o menos, porque se puede sobreescribir un método sobrecargado, pero en la sobrecarga también se dice que son ligaduras estáticas, pero sí los puedes terminar sobreescribiendo, entonces ahí se iría del otro lado. Para que no se confundan, sería en métodos privados y métodos estáticos, que se me ha olvidado enseñárselos, se los voy a enseñar, no es nada del otro mundo, ¿sí? Sí. ¿En cuál? Ahí es un poco más flexible. Cuando haces un método privado, a veces no quieres que salga a la luz. Por ejemplo, y puede ser un tip para tu tarea. La tablita del cálculo de ISR, para que no lo tengan todo en un método y se les quede bien grandote, pueden aplicar dividir y vencerás. Esa tablita la pueden poner en otro método, que se llame nada más ISR, como lo quieran llamar. Si queda en otro método, ¿tendría sentido que se fuera a la luz a todos? Que todos lo pudieran utilizar, o nada más es parte de tu función de obtener salario. Es parte de la función, ¿verdad? Entonces ahí no tendría sentido que lo pusieras público. Lo puedes poner privado, nada más te está sirviendo para romper el código en varios módulos. Entonces ahí sí es un poco más flexible el principio de encapsulamiento. Hay métodos que no te van a servir que salgan a la luz pública, solamente te sirven para como auxiliares de una tarea o de otro método. ¿Sí? Y en esos que son privados, que no quieres que salgan a las otras clases, pues obviamente la ligadura es estática, pues no va a haber ambigüedad. Aquí sí, porque tienes dos códigos para el mismo mensaje. ¿Cuál de los dos vas a ejecutar? Lo vas a decidir hasta tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Por eso se llama ligadura tardía, también lo van a encontrar así. Es tardía pues porque hasta el último segundo se decide cuál parte del código lo vas a ligar la llamada del método con cuál parte del código. ¿Sí? Y por estas ligaduras es que existe el polimorfismo. En algunos lenguajes procedimentales, como por ejemplo C, esto no se puede hacer ni de chiste. Por eso es que C no es un lenguaje orientado a objetos. ¿Ok? Por ahí, bueno, les voy a decir la verdad, porque son mis alumnos. Por ahí hay un problemita, hay una discusión siempre con esto. C es muchísimo más veloz y más eficiente precisamente porque no te deja hacer esto. Y por eso Java es más criticado y es más lento, porque te deja decidir hasta el último minuto y obviamente como nosotros, si somos indecisos, pues obviamente nos tardamos más, ¿no? En tomar una decisión. Entonces, por eso es que es más lento. C++ es un caso especial. Él te deja las dos maneras. Te deja siempre poder decidir si quieres puras ligaduras estáticas, puras ligaduras dinámicas. C++ sí te deja. Es un caso bien especial. Pero para C++, para poder sacar esas ligaduras dinámicas, tienes que ponerle virtual tanto a las clases como a los métodos. Entonces, pero bueno, no estamos hablando de C++.
¿Dudas? ¿Ya para borrar? ¿No? Que luego se me olvida. Entonces, a grosso modo, si les preguntara qué es una ligadura dinámica, ¿qué me dirían? Una forma en la que el código decide qué método utilizar dentro de... ¿Qué fragmento del código utilizar cuando tienes un método en dos clases y tienen diferentes bloques de instrucciones? ¿Cuál de los dos bloques de instrucciones quieres usar? Esa es una ligadura tardía. Y ahora sí prendo mi proyector. Y ahora sí les comparto pantalla. Los de Zoom no estaba mostrando nada en pantalla, todo lo puse en el pizarrón. Entonces, ok. Hola, ¿qué tal? Entonces, pues ya saben que es una ligadura tardía y una ligadura estática. Eso puede venir en su examen, que me describan, les puedo poner ahí varios métodos y que me digan cuáles son ligaduras tardías y cuáles son ligaduras en tiempo de compilación. Nunca puede haber error en eso que dije. No, porque se espera hasta el final. Nunca. No te creas, no es tan menso el entorno. O más bien, en este caso, la máquina virtual. Sí sabe decidir bien. Ok. Entonces, pues, ya lo vimos. Sentí que no me habían entendido muy bien la clase pasada, por eso se los volví a repetir y se los puse así. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿O siguen otra vez? ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya nada más les leo. La conexión que tiene lugar durante una llamada, un método se suele llamar ligadura, vinculación o enlace. Si esta vinculación se lleva a cabo durante el proceso de compilación, ya les dije en qué casos, en un método privado o un método estático, se le suele llamar ligadura estática, también conocido como vinculación temprana. La ligadura dinámica hace posible que sea el tipo de objeto, es lo que yo les decía ahorita cuando les subrayé ahí lo de alumno, hace posible que el tipo de objeto instanciado y no el tipo de la referencia. Eso es lo que vimos ahorita. Lo va a decidir por el objeto, no por la referencia, lo que determina qué versión del método va a ser invocado. Entonces, pues aquí respondemos tu pregunta. No se equivoca, pues porque es bien sencillo, se fija en el objeto, no en la referencia. Aquí le doy new. Exacto. Muy bien. Y nos habíamos quedado en las clases abstractas. ¿Qué era una clase abstracta? Pues a grosso modo, es una clase muy genérica, una clase muy general. Estas clases te van a servir para decirle a tus clases hijas qué es lo que tienen que hacer. No cómo, pero sí que tienen que hacer, ¿ok? Son tan genéricas que ella no sabe cómo hacer las cosas. Cada quien va a redefinir lo que tiene que hacer. Por eso yo les ponía la clase pasada, la clase pasada, las figuritas de arte abstracto y cada uno de ustedes me definía qué es lo que veía. Es exactamente lo mismo. La clase abstracta solamente va a poner el método y ya cada quien de ustedes va a definir cómo lo hace. ¿Sí? Cada una de las clases hijas va a definir cuáles serían las instrucciones para realizar ese comportamiento. Esa es una clase abstracta. Ok, por ejemplo aquí, vehículo, pues es una clase demasiado abstracta. ¿Qué tipo de vehículo? ¿No?
Y si yo les digo cómo frena un vehículo o cómo acelera un vehículo, ¿qué me dirían? Si yo les digo, oye, Luis, ¿cómo frena un vehículo? Yo nada más te pregunto, oye, ¿cómo frena un vehículo? Frena. ¿No es cierto? ¿Una patineta puede ser un vehículo o no? Se lo puede frenar con el pie, ¿no? Es que depende del contexto de cuál estés hablando. Más allá, ¿no? Necesitas más información, no nada más con que te digan un vehículo. Hablando de eso, ayer vi un meme muy bueno y dije, lo voy a guardar para... A ver si me lo puedo mandar a mi correo. Y dije, los voy a mandar. Denme un segundito a ver si me lo puedo enviar. Ok, vamos a ver si me llegó. A ver si no se lo mandé a mi coordinador. No, sí, se lo mandé a mi socio. Para que me entiendan más o menos qué sería una clase abstracta, pues no es tanto un meme de programación, pero véanlo. Dice, ahí dice, mi talento es identificar pájaros. Dice, sí, a ver, ¿qué? ¿Qué es? Dice, sí, definitivamente es un pájaro, me responde. Esa es una clase abstracta. Aquí la clase abstracta, ¿quién sería? Pájaro, pero ¿qué tipo de pájaro es? ¿Quién sabe, no? Lo mismo, una clase abstracta es eso, algo muy general. Yo te digo, ¿cómo frena un vehículo? Pues, ¿cuál sería tu respuesta? Pues, ¿qué vehículo, no? O yo te digo, calcula el área de una figura. ¿Pero qué me responderías? ¿Cuál figura, no? Hay un montoncísimo. Para empezar, si es en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, esa es una clase abstracta, algo muy general, que solamente te va a servir como molde o como apoyo para hacer tu modelo, pero de ahí en fuera no te va a aportar nada, pues nada nuevo. Ok, perfecto. Entonces, más o menos ya entendieron qué es una clase abstracta. Entonces, aquí tenemos la clase abstracta. A estas clases también se les conoce como superclase base. Entonces, es la base de todas estas subclases. Entonces, ahora sí, si te digo, Luis, ¿cómo frena una lancha? ¿Ya me puedes contestar o no? ¿Ok? ¿Cómo frena un yate? Con un pedazo. Ok, muy bien. Ahora sí ya me pueden contestar, ¿no? Ya tienen más información. Ya no es tan abstracto. ¿Ok? Entonces, la de hasta arriba es la clase general, genérica, y esas son las clases abstractas. Ok. Entonces, una clase que se comporte de la forma descrita, es decir, muy genérica, se denomina clase abstracta y se define como tal, calificándola explícitamente como abstracta. Entonces, es bien sencillo, les digo que si entendieron herencia era la parte medular del curso. Si entienden herencia, que es precisamente su tarea, ya lo demás sale solo. Entonces, ¿qué sería una clase abstracta? Pues nada más le van a poner aquí abstracta y ya. Ahorita vamos a ver qué implicaciones tienen que le pongan abstract a una clase. Muy bien. Y vamos a empezar, abran su UML porque les tengo que enseñar cómo poner una clase abstracta. Porque me van a entregar una tarea, la tarea 5 es de clases abstractas
y necesito bien hecho el diagrama. Entonces les voy a enseñar cómo hacer una clase abstracta en el StarUML. Entonces esta sería la representación UML de una clase abstracta. ¿Qué es lo que le ven diferente? Está vacío. No, bueno, no, eso no. Que está en cursiva. Que está en cursiva. Exacto. Aquí porque no le puse nada. Puede llevar lo mismo. Ahorita vas a llegar a estas propiedades. Pero en realidad es que está la letra cursiva. Esa es la diferencia. Ok, entonces si se dan cuenta van a utilizar el mismo, el de clase. El mismo diagrama, el que dice class. Y ahí le van a poner, no sé, vehículo. Vehículo. Y es bien sencillo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la sintaxis para una clase abstracta en el nombre que esté en cursiva? Sí, eso es bien sencillo. Fíjense. Ya que tienen su clase normal, como siempre lo han hecho, nada más la van a seleccionar y aquí le van a dar el abstract. Aquí les dice, miren, ¿es abstracta? Le dicen, sí, lo palomean y automáticamente les marca que está en cursiva. Esa sería una clase abstracta en UML. Solamente que tenga el nombre, perdón, en cursiva. Está bien sencillo, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces, la tarea 5, la que va después de la de los empleados, van a utilizar clases abstractas. Las quiero bien hechas. Si el diagrama lo ponen con clases normales, se las voy a regresar. La tarea 5, yo creo que va a estar disponible este fin de semana. Se les van a juntar dos. Ya los dejé. Las bloqueadas mucho tiempo. Les di las vacaciones, ahora tienen que trabajar doble o triple en el cierre del trimestre. Ok, entonces, pues así se representa una clase abstracta en UML. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Ok, vamos a ver qué más sería una clase abstracta. Ya me dijiste que era algo general. Ok, eso está bien, es algo muy general, muy genérico. Perfecto, vamos a seguir leyendo. Dice, es una clase en la que alguno de sus métodos está declarado, pero no está definido. ¿A qué entienden por eso? Que un método esté declarado, pero no esté definido. Que como tal nada más esté la firma. Ah, exacto, nada más va a estar la firma del método, nada más va a estar la declaración. Ok, en C se le conoció, bueno, en programación estructurada, cuando vieron programación modular, a eso se le llamaba la cabecera de la función. Aquí se le conoce como la firma del método. Quiere decir que nada más esté la pura cabecera o la pura firma. Ok, así como cuando hacían los prototipos de la función. ¿Sí llegaron a hacer prototipos? Declarar arriba y definir abajo. Es exactamente lo mismo. Entonces, es lo mismo, nada más vas a poner la pura firma. Es decir, que va a llevar el nombre, bueno, les debí de haber preguntado qué era una firma. Debe de llevar el nombre, los parámetros y tipo de devolución. Pero lo más importante, ¿qué no va a incluir? El código. ¿Por qué? Y suena bastante lógico. Si tú quieres crear el código para frenar de vehículo, ¿podrías? Pues no. O el de calcular áreas nada más de una figura, así tal cual figura. Pues no, necesitas saber qué figura. Nada más sabes que vas a calcular el área, pero no sabes cómo. ¿Ok?
Entonces, pues suena bastante lógico. Solamente vas a tener la declaración o la firma del método, pero jamás vas a tener el código. ¿No va a haber métodos? ¿Cómo? No va a haber métodos porque es la clase base, ¿no? Sí hay métodos, pero no está el código del método. Entonces, sí, o sea, métodos sí hay, pero lo que no hay es qué hace el método. ¿Ok? Nada más te dice el nombre del método, el tipo de parámetros y el tipo de evolución, pero hasta ahí. No viene el código. ¿Ok? Y tanto hay métodos que estos métodos se les conoce como abstractos. ¿Ok? Cuando tengan estos métodos en estas clases, que nada más tiene la pura firma, nombre, parámetros y de tipo de evolución, se les conoce como métodos abstractos. ¿Ok? ¿Dudas? El constructor por omisión es un método abstracto. No, porque el constructor por omisión, recuerden, ¿qué hace un constructor? Díganme, ¿cuál es la finalidad de un constructor? Inicializar los atributos. No es abstracto porque internamente él todo lo pone en cero. O sea, él ya sabe cuál es su trabajo. Entonces, él todo lo pone en cero. Y de hecho, sí tiene cuerpo. El que su cuerpo es bien sencillo, es otra cosa, pero sí tiene cuerpo. ¿Cómo se van a dar cuenta cuando un método tiene cuerpo o no? Porque tiene llaves. Si tiene llaves, quiere decir que tiene código. Ese su código está implícito y nada más es poner todo en ceros, pero sí tiene cuerpo. Al tener llaves, tiene cuerpo. Estas cosas no van a tener llaves. ¿Sí? Muy bien. Dice, un método se define como abstracto porque en ese momento no se conoce cómo va a ser la implementación. ¿Quiénes van a hacer las implementaciones entonces? ¿Quiénes van a hacer las implementaciones de frenado? Las clases hijas o las clases derivadas. Es lo que yo le pregunté ahorita a sus compañeros. Ya que llegaste a las clases hijas, ¿ya sabes cómo frenar? Sí. Entonces, el método abstracto solamente, la clase abstracta solamente te va a dar el método abstracto y la definición va a estar en realidad en las clases hijas. ¿Ok? Entonces, la implementación de cada uno de estos métodos, es decir, el código, serán en las clases, en las subclases de la clase abstracta. Estas serán las responsables de darle el cuerpo mediante la sobreescritura. Cada quien va a sobreescribir su propia manera de realizar el método. ¿Sí? Entonces, aquí es importante otra cosa de las que vimos. La sobreescritura se vuelve fundamental en estas clases. Con esto, cada quien va a sobreescribir la manera de cómo realizar el método. Muy bien, un método abstracto en UML, de igual forma que en una clase abstracta se representa poniéndolo en cursiva. Entonces les voy a enseñar cómo poner un método abstracto. Ok, entonces aquí en vehículo, pues denle frenar. Y obviamente vamos a poner que regrese un void, tal cual está en la diapositiva. Ok, ya que lo tengan, ahorita les digo cómo convertirlo en abstracto. Este está un poquito más complicado. En las versiones nuevas de StarUML es bien fácil. Pero en las versiones viejitas como esta, o bueno, las versiones que no son de paga como estas, esa es la manera de decirlo, te lo esconden más. ¿Ya tienen su método? Ok, nada más lo van a seleccionar y se van a ir acá en operaciones.
acá, en la parte derecha. ¿Sí? Le van a dar en operaciones y le dan en los 3 puntitos. Ya que se paran en operaciones, le dan a los 3 puntitos. ¿Ya? Ya. Seleccionan su método que quieren convertir en abstracto. ¿Ya? Y ahora simplemente le pican acá. ¿Ya? Is abstract. Le pican ahí y automáticamente lo convierte en abstracto. En ese sí, nada más le seleccionas y le das, pero hay que pagar. ¿También? ¿Va? Ok. Voy a repetirlo, profe. Ok. Hay dos formas. Agarras la clase, y le das en la colección, le picas en los 3 puntos, seleccionas el método y ya nada más le picas aquí en abstracto. Miren, lo voy a quitar. Entonces, así lo tengo, seleccionan la clase, en operaciones le pican en los 3 puntitos, seleccionan el método y le dan en abstracto. Profe, también si uno lo selecciona en el explorador de modelo, ajá. Desde acá arriba también lo pueden seleccionar. Déjenlo quito. Bueno, desde acá arriba lo seleccionan y ya nada más le dan si es abstracto o no. Pero para eso deben de tener el modelo limpio. Si tienen el otro modelo que les da un montón de cosas allá arriba, no se va a poder. Bueno, sí se puede, pero está más complicado. Si tienen el modelo limpio así, sí es más sencillo. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, ya saben cómo poner en UML una clase abstracta y un método abstracto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿quién me dice qué es un método abstracto? ¿Qué es un método abstracto? Un método que funciona para cualquier instancia que se pueda, bueno, cualquier subclase que se pueda crear una un método general que solo tiene sentido. Ok. Pues sí, para quitarte de broncas, un método que nada más tiene la asignatura. No define cómo hacer las cosas. La definición va a estar en las clases hijas. Ok, muy bien. Y ya con eso nos vamos acercando a tu pregunta, Cristian, de que me decías que era una interfaz. Es muy similar a esto, nada más que bien extremo. Casi. ¿Cuál sería la diferencia? Ahorita voy a decirles qué pasa en las clases abstractas y ya se van a dar cuenta cuál es la diferencia con las interfaces. Ok. Fíjense. ¿No tienen preguntas con las clases abstractas? Sí, yo tengo. ¿Cuál? Si de por sí todo lo vamos a definir en las clases, entonces ¿para qué en la clase abstracta? Ok, la respuesta es porque estas cosas te van a servir aparte de como guía o molde. Estas cosas van a tener atributos, van a tener todo lo que las otras tenían, entonces vas a poder heredar. Entonces no son, de hecho esta sería una interfaz, así como está, esta sería una interfaz. Una clase abstracta va a tener todo lo que ustedes ya conocían, atributos, constructores, que ahorita me van a decir por qué tendría que tener un constructor. Van a tener atributos, constructores, métodos no abstractos, métodos normales. Vas a poder tener de los dos. Entonces, tus clases hijas van a poder heredar los métodos que ya tienes implementados, más la guía para que haga el propio. ¿Sí? Entonces, esa es una clase abstracta. Va a poder tener todo lo que ya conocía y aparte, una guía para que la otra haga su propio método. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿Ya? Por eso existen. Es exactamente lo mismo. Le vas a poder pasar todos tus atributos, todas tus cosas que ya hiciste, pero con un plus de que le vas a decir
que puede realizar otra cosa. Ujú. Muy bien. Y es precisamente esta diapositiva. Dice, una clase abstracta puede contener el mismo tipo de miembros que una clase que no lo sea. Va a ser lo mismito. Lo mismo. Nada más con la diferencia de que puede contener métodos abstractos. ¿Ok? ¿Qué es un método abstracto? Ya lo dijimos. Es un método con la particularidad de que no tiene cuerpo. Entonces van a hacer exactamente lo mismo, nada más que con el plus de que van a tener un método abstracto. Y hay algo bien importante. Un método abstracto no puede instanciar, una clase abstracta no puede instanciar. ¿Qué significa eso? No puede crear objetos. ¿Por qué? Es tan general, tan genérica, que no tiene sentido que crees objetos de ella. Y ahora viene la siguiente pregunta. Aquí dice que va a tener todo lo que ustedes ya conocían, ¿sí o no? Y yo les acabo de decir que no pueden crear objetos. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Tendrá constructor? No. Parece que sí, pero no. Sí, ¿no? Porque necesitamos. Sí, porque les dije, ¿no? Pero necesitamos, bueno, necesitamos como algo, ¿no? Que nos diga qué hay adentro. O algo así. Más o menos. Bueno, como el polimorfismo de objetos que vimos, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer ya saben, uno de esos ejercicios facilitos y ya la otra clase traigo otro más elaborado. Ahorita nada más para que vean la sintaxis, para que se den cuenta de los constructores, si lleva, no lleva, por qué no lleva. ¿Ah? No, pero ¿cómo que tiene el mismo tipo de miembros que una clase que no sé? El primer párrafo. ¿Cómo? Lo del primer párrafo, ¿cómo que pueden tener el mismo tipo de miembros que una clase que no lo sé? ¿Qué es el miembro de una clase? ¿Qué es un miembro de una clase? ¿Qué es un miembro de una clase? ¿Cuáles son los miembros de una clase? Los atributos y los métodos. Quiere decir que puedes tener atributos y métodos normales además de los abstractos. ¿Qué? Entonces tienes todo lo mismo. Entonces, ¿por qué no tiene cuerpo? Pues ya lo dijimos. La idea proporcional es que se redefinan en las subclases. Eso ya lo habíamos visto. ¿Para qué? Para adaptarlos a las necesidades particulares de cada uno. Muy bien, vamos a hacer este ejemplo. Este que está aquí en código, lo vamos a hacer muy sencillo, muy rápido, para que ustedes se den cuenta cuál es la sintaxis de una clase abstracta. Ya después, en la siguiente sesión, voy a traer un ejercicio un poco más elaborado, donde nos vamos a tardar más tiempo, y esa va a ser la base de su tarea número 5. Entonces, ahorita es algo muy fácil, muy sencillo. Bueno, este es otro ejemplo. Si yo te digo, ¿quién sea? Si yo te digo, ¿cómo tocas un instrumento musical? Yo me refiero a tocar, ya sabes, no de agarrar, tocar de que emita. No quiero decir una mensaje, no soy experto en eso. Alguien que toque me va a decir, así no se dice. No sé, que saque sonido. ¿Cómo tocan un instrumento musical? ¿Cómo tocas un instrumento musical? Okay. Cuando llegue esa reflexión y digan, depende de qué instrumento, ahí están llegando ¿a qué? A una clase que abstracta. Exactamente. Entonces, aquí no sabes cómo. ¿Estás de acuerdo? Pero, contestando a tu pregunta, todo instrumento musical a fuerza tiene una descripción, ¿sí o no? Más, hasta tiene un color, ¿no? Todo instrumento tiene un color, tiene un precio, ¿no? Todo, bueno, excepto si te lo regalan, pero todo instrumento va a tener un precio, un color, van a tener miembros, recuerden, los miembros son los atributos y los métodos. Al tener un atributo, obviamente va a tener métodos de acceso, ¿sí? Respetas el principio de encapsulamiento.
Entonces, si te das cuenta, vas a tener exactamente todo igualito, nada más lo único es que vas a tener adicional métodos abstractos, ¿ok? Entonces, guitarra, pues, ¿qué va a heredar? ¿Qué va a tener aparte del número de cuerdas? También va a tener, ¿qué? Una descripción, ¿ok? Y obviamente, no es lo mismo que te diga cómo tocas un instrumento musical, que te diga cómo tocas una guitarra. ¿Cómo tocas una guitarra? Con las cuerdas. Ok, muy bien. Perfecto, aquí está, esta clase lo puse así adrede, no tiene ningún atributo, yo sé que sí tiene una flauta, pero ¿qué atributo tendría esta? El material de que está hecho. Así como está mi diagrama, una descripción, ok. ¿Y cómo tocas una flauta en la secundaria? Sí. Soplando y tocando. Muy bien, entonces ya me puedes contestar a la pregunta que les había hecho en un principio, ¿no? Ok, perfecto. Una batería tiene un tipo de baqueta, así se llaman así, ¿no? Ok. Tiene tipo de baquetas y aparte, ¿qué más va a tener? Una descripción. ¿Y cómo tocas una batería, Lucero? Bueno, con las baquetas, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces ya más o menos responde tu pregunta. O sea, ¿para qué sirven? Vas a tener el molde, vas a poder heredar todas las cosas comunes de las demás, pero aparte les vas a decir que deben de tener un comportamiento y cada uno de ellos tiene que definir ese comportamiento, ¿sí? Aparte de todo lo que ya tenías. El que me interesa, ajá. Pero no va a haber una sobreescritura en total. Cada instrumento. ¿Cómo? No va a haber una sobreescritura. Sí, es lo que les estoy diciendo desde hace rato, ¿no? No, pero ya pasó al código. Sí. Este nada más tienes la pura firma. En cada uno de estos lo vas a implementar. ¿Cómo lo vas a implementar? Esperen, lo vi. Entonces, otra vez les vuelvo a leer la diapositiva. Un método se define como abstracto porque en ese momento no se conoce cómo ha de ser su implementación. Serán las subclases de la clase abstracta las responsables de darle cuerpo mediante la sobreescritura del mismo. Entonces sí hay una sobreescritura. De hecho, es la manera en cómo les vas a dar cuerpo. Ok. Entonces vamos a hacer este diagramita, le vamos a poner un atributo a cada uno para poderlo pasar a código y que me respondan la pregunta que quiero. ¿Lleva constructor? Ya les dije que sí. ¿Por qué lleva constructor si no pueden crear objetos? Entonces hagan este diagrama, métanle un atributo a cada uno, a medio de transporte, ¿qué atributo tendría? En Siri, primero en OML y ya después no lo sé. A ver. ¿Precio? Precio. Yo me iría a la fácil. Yo les pondría descripción. O color. Y ya con eso resuelven. Miren, lo que tienen que hacer es, acuérdense, cuando van a aplicar herencia, deben de decidir qué atributo tienen todos en común. ¿Qué atributo? Pasajeros, puede ser, ¿sí? Número de pasajeros, sí, me gusta ese más. Entonces, van a tener las tres clases hijas y necesitan algo en común para que exista herencia. ¿Qué va a haber en común entre esas tres clases? El número de pasajeros, puede ser. En una bici sí puedes meter 2 o puedes meter 3 en las que son tándem. Entonces, metan como atributo, sí, número de pasajeros. Pónganle número de pasajeros en medio de transporte. Y obviamente lo quiero, con ustedes está más manchado. Quiero obviamente, si ponen aquí número de pasajeros como atributos, quiero los getters y setters y quiero, no vamos a utilizar constructor. Quiero el constructor por omisión nada más. El de por parámetros no, porque en realidad lo único que quiero es que respondan
varias preguntitas muy sencillas. Entonces, pero quiero que lo vayan viendo. Entonces, medio de transporte tendría número de pasajeros. Una bicicleta, ¿qué atributo tendría particular solo de bicicleta? Marca, pero el auto también tiene marca. Ah, mira, ese también pudo haber sido un atributo general. Las velocidades. Un auto también tiene velocidades, ¿no? Cuadro. El cuadro, tipo de cuadro o la cadena, ¿no? Los otros no llevan cadena, ¿o sí llevan? No sé. Nunca tuve bici. ¿Qué llevarías? Nunca tuve ni bici ni tren, así es que. Ok, tipo de cuadro, tipo de cadena, tipo de bici sería más como una descripción, ¿no? Y sería como general. Pues sí, ¿qué quieren? ¿Tipo de cuadro o tipo de cadena? Tipo de cuadro. Tipo de cuadro. Pónganle tipo de cuadro y lo van a guardar, obviamente, ¿en qué sería? Un O string. talla también, ¿no? La bicicleta. Porque en el tren no hay talla. ¿Cómo? Talla. ¿Talla? ¿Tampoco hay talla en bicicleta? Para el cuadro. ¿Eh? La rodada. ¿Qué es la rodada? El tamaño del cuadro. Ah, ok. La talla sería el cuadro, ¿no? ¿Y la rodada no existe en el auto? ¿No es el tamaño de la llanta también? ¿No es el tipo de rin, algo así? Sí, también. Pero No puedes tener llantas, la idea es que si te lo venden por rodada y un coche no te lo venden por rodada. ¿te lo venden por el rin o...? Algo que no quede ambiguo, algo que quede bien separado. Cuadro, me parece bien cuadro, porque un carro no tiene, un auto no tiene color del manubrio, algo que no les quede, pero decídanse para que todos lo tengan. ¿Cuál? Tipo de cuadro. Tipo de cuadro, ya, tipo de cuadro, pero. Tipo de cuadro y en un string. Ok, entonces ustedes van a tener su diagrama mejorado al mío. Ustedes van a tener con getters, setters y un atributo para que lo puedan programar y me puedan contestar, o más bien para que puedan verificar estas reglas. Esto es lo que quiero que verifiquen con este ejercicio. 1, 2, 3, estas 5 reglas quiero que las verifiquen. Aquí me pongo la pregunta. Ok, entonces ya me dijeron que sería Tipo de cuadro. No, tipo de. ¿Cómo dijo? Tipo del auto. de tipo de cuadro. Y para el auto, ¿qué atributo particular? ¿Caballos de fuerza puede ser? Potencia, ¿no? Un tren también. El tren también tendría. Sí. Entonces, Pero el tren también tiene potencia y a ver, caballos, ¿no? díganme un atributo, entonces solo que tenga un carro. Tipo de gasolina, premio mamá. ¿El tren tiene bolsas de aire? Sí, el tren. No, el tren no tiene. Número de bolsas de aire o número de bolsas. También puede ser. ¿Cuál quieren ponerle? Decidan. De bolsas. ¿Bolsas? A ver, alcen la mano. Bueno, pónganle. Aquí estamos peleando. ¿Cuál se quedó? Yo no voy a poner bolsas. Para el tren, quizá el número de vagones. Y para el tren, ajá, sí. El tren número de vagones, ya les ganó su compañero, ya los madrugó. Entonces, para el tren número de vagones. ¿Cómo cuál era, profe? Número de bolsas de aire.
Ya, perdón. Salió una reunión para el jueves. ¿Qué? ¿En bicicleta qué era? Tipo de cuadro. Tipo de cuadro en string. Entonces, vas a ver sus diagramas en unos 2-3 minutos. Completos, getter, setter, constructores por omisión. Y ahorita la implementamos, van a ver que la implementación es rapidísima. De hecho, en el frenar vamos a poner nada más un mensaje. Lo único que quiero es que entiendan el concepto. No me interesa tanto que hagan un programa rojo. Ya en la siguiente clase les traigo un enunciado. Pues lo voy a poner en la. La clase base también se le pone abstracto a los atributos. Sí. ¿También? Sí. Acuérdate, Rodrigo, contestando a tu pregunta, y es la misma ahorita. Los miembros de una clase, así en general, son los atributos y los métodos. Entonces, si lleva también miembros de una clase, quiere decir que también lleva atributos, lleva métodos. Constructores dijo que tú lo hagas. Sí, el de por omisión nada más. ¿Por qué quiero que contesten eso? ¿Por qué lleva constructor si en realidad no puedes instanciar? Ahorita por parámetros no se preocupen de eso, ya se preocuparán en las siguientes sesiones. La siguiente sesión sí les voy a dejar eso. La siguiente clase que les traiga ahí un ejercicio, ahí sí nos vamos a entretener la hora y media con ese tipo de cosas. Ahorita es algo muy básico, nada más para que responda a la teoría. Okay. ¿Ya te vas a dar de baja de clase? No, a tu compañero. No. Tipo de cuadro, string. Pues, así dije. Ya les dije, es en serio, no tuve bici. Desde siempre, desde niño, probándome carros, pero tu bici, ¿no? Aquí en no puedo hacer. Pena rodando, que no eran ¿Cómo? No puedo hacer abstractos. Los atributos no son abstractos, ¿no? Solo los métodos. No existe el concepto de atributo abstracto. ¿Sí? Es método abstracto. Los atributos son normales. Si hubiera dejado, que te siguieras buscando. Sí, Llevo 10 minutos. Ok, ya vas a ver rápido tus diagramas. Ok, a ver, estrenar, hacer. El tipo de cuadro, ok. ¿Qué lleva? Ya no hace falta el ritmo. Y marca. Ya se me dio como. Vehículos y los se venden. Cuando es. Pero la sintaxis está bien. De los atributos sí no hay problema. Las que no pueden ser exploradas, no pueden ser claves. Ok. Por acá. ¿Ya? Más fácil con este, ¿verdad? Ok.
Acá, bueno, está bien. Ah, no, le faltan los zetas con zetas. El número de pasajeros. Apenas. Ganó Rodrigo. No, también, Rodrigo, ¿dónde están los getters? Ah, sí. Pero estos no son abstractos, Rodrigo. No tiene sentido que el getter y setter sean abstractos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esos sí van a estar implementados. Ya no me falta agregar. Pero tengo los getters y setters del número de pasajeros. Sí. A ver, Luis, también lo mismo, ya no están copiando ustedes tres. Luis, te faltan los getters y setters de los números de pasajeros del transporte. ¿Ya encontraste los atributos? No, pero ya. Estos no son abstractos. No, esos no. No, porque acuérdense, un método abstracto es que no esté el código. En los getters y setters de número de pasajeros no van a poner el código. Sí, ¿no? Entonces, esos son normales. Ok, ajá. Esos no van entonces. Esos no van abstractos, porque sí van a llevar código. Ajá. Ok. Frenar, ajá, sí. Voy. Pero me faltan, a ver, ok, está mal el set. El set de este no puede ser así. De aquí tendría que recibir algo y es un void de regreso. También los demás, todos los setters están mal. Ok. Sí. El de frenar sí está abstracto, de medio de transporte, no, tampoco medio de transporte está abstracto, ¿no? Ese sí. Ese sí, porque ese es el que no va a estar implementado. Más fácil, mira, nada más agarra, tú si lo tienes también, tanto agarra frenar, dale abstracto. ¿Sí? No. Entonces sí selecciona. Dale en collection, agarra frenar y ahí está. Ahí está ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar a implementar. Sí. Ustedes no los revisé, sí los revisé, no me acuerdo. Es que me distrajo con su cara. Medio de transporte. Ajá. Frenar este abstracto. Ajá. Y apenas es en la relación. Ok. Ajá. Sí, nada más conecta. Y frenar, ok. Y también. Sí. Muy bien. Entonces, ajá. Sí. Sí, les dije que constructor en todos por omisión. Sí, son normales, no se expanden. A ver otra vez. Un método abstracto es un método que no va a tener código, así no va a tener la definición, pues. Los getters y setters que van a crear acá a poco van a ser abstractos, ¿no les van a poner código? No. ¿Y cada quien va a implementar su get número de pasajeros y su set número de pasajeros? No. Entonces son métodos normales. Sí llevan código. Ok, entonces, por ahí necesito que me vayan ayudando, ya que yo no tengo el diagrama completo. Y vamos a empezar. Vamos a ponerle, no sé, aplicación abstracta o algo así. Tenemos 15 minutos. Paquete. Y principal, vamos implementando de voladísima. Porque en la otra clase quiero que hagamos un ejercicio pues un poquito más elaborado y ya con eso terminamos el tema. Y el lunes empezamos en la otra clase quería empezar a ver interfaces, que es muy similar a esto. Entonces, Java Class, y primero vamos a empezar. ¿Por quién les conviene empezar?
Por la clase base, la clase. La clase padre. Ajá. O clase, ¿cómo le llaman? Podría ser Superclase base, exacto, le llaman superclase base. Entonces, entonces se llama medio de transporte, ¿no? Es más, les voy a traer un ejercicio que se parezca a este para que lo resuelvan rápido la siguiente clase ustedes solitos. Ok, ¿qué atributo me dijeron que tenía número de pasajeros? Va a ser en entero, ¿no? Que no puedo tener 2 pasajeros y medio. Entonces, número de pasajeros. Ok, entonces les dije que tenía que llevar getter, sans, setter, obviamente, principio de encapsulamiento. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otra cosa les dije que llevara? Constructor por omisión, ¿no? Tiene que ser public abstract class, ¿no? Calma, tranquilo. Y aquí lo que van a poner es creando el medio de transporte. En el constructor, cada vez de que hagan el medio de transporte, o nada más pónganle medio de transporte. Cada vez de que creen un, y es la duda que tengo. Es lo que les iba a decir. Cada vez de que creen un objeto de medio de transporte, tiene que salir esto. Pero entonces, ¿qué les dije? No pueden instanciar. Entonces, en algún momento tendría que salir este mensaje. Eso es lo que quiero que me respondan. ¿Por qué lleva constructor? Ok, perfecto. Entonces, y ya getter, setter, sí, lo único que era, ¿cómo se llamaba el otro? Public void. Oh. Oh, voy, me estoy peleando con el público. Está este teclado muy ligerito. Fíjense bien, ustedes hasta este momento, antes de que me regañe su compañero, ustedes hasta este momento siempre hacían esto, ¿no? Ponían las llaves y aquí en las llaves, ¿qué hacían? Pues la implementación, ¿no? Lo que fuera. Fíjense, este va a ser un método abstracto, es decir, no va a llevar llaves. Entonces, lo que va a llevar, si no va a llevar llaves, entonces va a llevar punto y coma. Y le tienen que poner la palabra abstract. ¿Sí? Y todavía no me regañes, calma. Ahí voy, ahí voy. Bueno. Entonces, vamos paso a paso. Pasito a pasito. Me gusta llevarlos, si no, luego no me agarran la onda. Entonces, si se dieron cuenta, ya les quitó el error. Les pusieron punto y coma y se quitó el error y ya vi que su compañera ya le... Está ahí ya bien ansioso de decirme. ¿En dónde salió el error ahora? Arriba. ¿Por qué? Esta es una de las primeras reglas. Tenemos un método abstracto. Si tú tienes un método abstracto en una clase, a fuerza la clase se convierte en abstracta. Esa es la primera regla. Con que tú tengas, vean, esto, por eso quería hacerlo así. Esto es lo mismo que habían hecho, ¿no? Hasta ahorita. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí hay algo diferente? No. En el momento que crean el método abstracto, entonces te dice, ¿sabes qué? Ya no es una clase normal. Se debe de convertir en una clase abstracta. ¿Por qué? Porque lleva un método abstracto. ¿Y cómo se resuelve? Pues de 2 maneras. Le pueden picar aquí en el foquito, ya saben que el foquito siempre nos ayuda, y automáticamente le va a añadir la palabra abstract. O se lo pueden poner de manera manual. Ya, ahora sí ya puedes estar tranquila, puedes dormir, compañera. Ya. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que quería que vieran. Es una clase normalita. Nada más que en el momento de tener el método abstracto, esto se convierte en una clase abstracta. Primera regla.
Ok, vamos a continuar. Quiero ir sacando las reglas. Ok, entonces, 1, se declaran con la palabra reservada abstract como prefijo en la cabecera de la clase. Muy bien. Perfecto, entonces esta es una primera regla. Si tienes un método abstracto, la clase se convierte en abstracto. Entonces ahora sí, vamos a empezar por las clases, o vamos a continuar con las clases hijas. ¿Qué clases hijas? ¿Cuál es la primera que tenían? Bicicleta. Bicicleta, vámonos. Bicicleta. Entonces, bicicleta, ¿qué atributo me dijeron? Tipo de Tipo de cuadro y insert code, getters and setters, principio de encapsulamiento y el constructor por omisión. Y aquí le van a que poner una leyenda solamente para que vayan viendo lo que quiero que se den cuenta del constructor y ponle bicicleta. Cuando creen un objeto bicicleta, el constructor les tiene que decir que lo crearon o que hicieron una bicicleta. Ok. Y aquí hay algo bien importante. Ya que tengan esto, hay que hacer la relación. ¿Qué relación va a tener bicicleta con medio de transporte? Es una herencia, ¿no? Hay que aplicar herencia. Y ahora sí, marco un error. ¿Qué error me marca? El abstracto, porque todas las clases hijas también tienen que ser abstracto. No del todo. Fíjense muy bien. Me va a marcar un error. El error dice que medio de transporte es una clase abstracta. Por lo menos, entonces debe de tener medio de transporte un método abstracto. Entonces, me dice lo siguiente. No sobrescribe el método. Dice, mira, tienes de dos sopas. La primera, tú vas a tener un método abstracto, vas a heredar un método abstracto. Puedes hacer de dos cosas. La primera es ignorarlo, y si lo ignoras, entonces te vas a convertir en una clase abstracta. Si tú lo ignoras y no implementas, acuérdense, un método abstracto nada más te dice qué hay que hacer, pero no dice cómo lo hagas. Entonces dice, ¿sabes qué? ¿Lo quieres implementar? No, que no quiero. Me niego. Bueno, si no lo implementas, entonces, si no redefines el método que te está mandando tu clase padre, entonces te tienes que convertir en abstracta, exacto. Como hay un método abstracto, a fuerza ese método abstracto se tiene que definir. Si tú dices, no, paso, no quiero, ahorita no quiero. Entonces te dice, si no lo redefines, te tienes que convertir tú también en abstracto. Y entonces ahí como que ya me empiezo a obligar y digo, no, ¿sabes qué? Siempre sí. Entonces le van a picar aquí y le van a dar en, ¿qué les dice ahí? Exacto. Dice, tienes que implementar todos los métodos abstractos de tu clase padre. Y automáticamente, ¿qué te salió? El método frenante. Te dio el método con las llaves. No le hagan caso al símbolo, es una excepción que ya vamos a llegar a ese tema. Te dio automáticamente el método con las llaves. ¿Qué significa que tenga llaves? Que tienes que meter aquí en medio, ¿qué? El código de cómo frenar. Y, se nos acaba el tiempo. Vamos a meter un letrero muy sencillo. ¿Cómo frenan las bicicletas? ¿Frenando con qué? Con la palanca. Frenando. O frenar bicicleta, ya para no perder tanto tiempo, porque quiero terminar este
este ejercicio. ¿Ok? Para no ponernos a pelear cómo frenan las bicis, cómo frenan los otros. Entonces, frenar bicicleta, ya, lo primero que se me ocurrió. Ok. Entonces, ya heredé de una clase abstracta, heredé su método abstracto y heredé obviamente sus atributos y todo lo demás. Y aparte implementé el método que me está diciendo. Ok. Muy bien, hagan los otros, apúrense. Tienen otras dos que hacer. Puede ignorar si nada más borramos todo lo que está dentro de las llaves. Si tú no quieres hacer esto, fíjate muy bien. La otra cara de la moneda. Si tú no quieres hacer esto y decir, ¿sabes qué? No lo quiero hacer. Entonces tienes de dos sopas. O implementas todos los métodos o te conviertes en. Si te conviertes en abstracta ya te deja de marcar el error. Y obviamente ya no tienes la obligación de implementar el método. Yo decía, si no lo quiero hacer abstracto, o sea, sí pongo el frenar y con las llaves, pero no le pongo nada de cuerpo. No, porque ya lo traes abstracto. En algún momento se tiene que definir ese método. O sea que aquí le vuelvas a dar abstract y eso. ¿Sí, no? ¿Eso te refieres? Yo decía solo, por ejemplo, solo borrar la línea 32. ¿Esto? Ajá. Y dejar nada más las puras, sí. Que sería un código vacío, pero sí. Y esa sería una forma de ignorar el No. método de... No, porque a final de cuentas estás haciendo algo. Nada, pero estás haciendo. ¿Sí? Sí. Ignorarlo es totalmente, ni siquiera que te salga aquí, que tú te disfraces de abstracto y ya con eso ya no tienes la obligación. No usarlo. No usarlo, exactamente, que no lo tengas. ¿Sí? Ok. Rápido. ¿Tienen clase aquí, chicos? ¿Sí? Con el profesor. Ok, va. Y hoy terminamos las clases y ya la siguiente. El viernes me contestan las preguntas que les quería hacer. ¿En serio? Nunca me da tiempo. Allá no puedes tener. Ok, ya nada más por terminar. ¿Cuál era la otra? ¿Automóvil? ¿Y cuál era su atributo que dijeron? ¿Número de bolsas de aire? Número de bolsas. Y aquí voy a heredar desde un principio, desde que mejor para evitarnos problemas de que no se puedan llevar sus cosas, me importa más que mejor se lo lleven y lo terminen en casa y ya vayan guardando, porque si no, no tiene caso de que lo terminen y no se lo puedan llevar. Entonces ya vayan guardando y la siguiente clase me traen ya las otras dos implementaciones. Pongan de frenar a un letrero, lo que sea. Nada más lo único que quiero es que vean pues las propiedades como las que ahorita ya vieron, que si tienen un método abstracto, fuerza, la clase tiene que ser ¿qué? Abstracta, exacto. Que si la clase hija está heredando de una clase abstracta, ¿qué tiene que hacer a fuerza? Sobreescribir los métodos abstractos. Si no los puedes dejar pasar, pero ¿esa qué consecuencia tiene? Que te conviertas en abstracta. Todo ese tipo de cositas, esas reglas, quiero que vayan viendo con este ejercicio. Es muy simple, pero quiero que lo vean. Y les traigo otro ejercicio más elaborado para la siguiente sesión. Y también traigo un ejercicio teórico. El ejercicio teórico quería que lo respondiéramos entre todos. Teníamos esto, bueno, en lo que van guardando. Tengo todos esos enunciados. Tienen que ir decidiendo cuál es sobrecarga y cuál es sobreescritura. Entonces, la siguiente clase terminamos.
No me acuerdo.